Y es que hay personas que me han dicho que en algunos textos religiosos dice que hay que castigar a sus hijos. Pues no sé. Es que la verdad estoy un poco confundida porque por un lado hay leyes que me dicen que no hay que usar castigos con los hijos, pero por otro lado hay personas de comunidades religiosas que me dicen que hay que castigarlos. Entonces no sé qué hacer. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Me siento tan confundida. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie donde tú y yo, la invitación es que, numeral, hablemos de maltrato. Y hoy vamos a responder la siguiente pregunta. Si caigo en reprender o castigar a mis hijos, ¿qué aprenderán? ¿Qué es lo que a lo largo del tiempo nos han dicho las comunidades religiosas y qué es lo que se ha encontrado hasta este momento en ese tema? Quédate para que hablemos sobre eso y recuerda suscribirte a este canal para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos de este y otros temas. Bueno, ya nos vemos para ir profundo en este tema. ¿Cómo estás? Me alegra mucho encontrarte aquí, porque eso significa que alrededor del tema de el uso o no de castigos, has sentido curiosidad y tienes algunas preguntas porque hay personas que pertenecen a algunas comunidades religiosas que siguen insistiendo con que hay textos de sus respectivos prácticas religiosas que promueven aparentemente el uso de castigo. Y digo aparentemente porque a lo largo de este espacio nos daremos cuenta que independientemente la orientación religiosa, la creencia religiosa que cada uno tenga, que es totalmente respetable, sí es importante darnos cuenta que cada vez son más personas que se suman a la prevención, la lucha contra el castigo físico y humillante hacia niños, hacia niñas y adolescentes. Y las comunidades religiosas no escapan de esto. En realidad es muy lindo y muy grato que para compartirte este espacio pude darme cuenta que hay comunidades religiosas que incluso se han sumado en todo esto. Justamente por eso quiero hacerte algunas invitaciones. Primero recordarte que en la descripción de este video y aquí arriba te comparto más de 80 capítulos de esta serie para que tú y yo hablemos de maltrato y logres responder cada una de las inquietudes de opiniones que se escuchan alrededor del uso de malos tratos en la crianza. Segunda invitación, aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar dos documentos de 10 a 15 páginas aproximadamente cada uno, donde Naciones Unidas ha llegado a unos acuerdos sobre la lucha contra el castigo físico de la crianza con diferentes comunidades religiosas, para que los leas, los revises y logres ir profundo en este tema. Y a partir de esos documentos es que se basa el espacio del día de hoy. Aquí el objetivo no es decirte está bien o está mal ciertas prácticas, sino que reflexiones de por qué es importante tener una mirada crítica sobre las cosas que nos dicen y por qué es importante darnos cuenta que el castigo físico no es algo que se negocie en algunos espacios y en otros no. Simplemente hay que documentarse para entender y saber interpretar la realidad del castigo físico y por qué no es recomendable hacerlo. A lo largo de esta serie hemos ido hablando de diferentes espacios, el por qué no es recomendable, no vamos a ir profundo en eso hoy porque no es el objetivo del espacio de hoy, pero quería arrancar por ahí. Entonces, básicamente vamos a iniciar el espacio del día de hoy a través de tres claves fundamentales. La primera, contexto de interpretación en comunidades religiosas. Como te decía, diferentes comunidades religiosas
han logrado reunirse, ¿m?, con Naciones Unidas, con UNICEF y con el movimiento mundial de la lucha contra el castigo físico en el mundo, que su página te la voy a compartir acá en la descripción también, y de religiones como confucianismo, hinduismo, cristianismo, humanismo, el islam, judaísmo, sufismo, entre otras, se han reunido con los líderes para hacerles entender cómo va a nivel general, a nivel global, el avance de la lucha contra el castigo físico. Y que es importante que ellos se sumen a esta lucha para que en realidad las personas no usen las escrituras de su creencia religiosa para justificar el hacer eso. Porque hoy en día sigue sucediendo que hay personas que argumentan que por X o Y texto, frase y demás, que dice el texto de su religión, pues es válido hacer eso, cuando en realidad no, este tipo de cosas no son negociables, ¿sabes? Entonces, básicamente me parece genial porque han llegado a unos acuerdos mínimos de decir, ok, vea, mire, lo que pasa es que están interpretando las escrituras de su práctica religiosa para acogerse de ello, para promover el uso del castigo. Necesitamos que ustedes tomen un papel activo en la lucha contra el castigo hacia niños, hacia adolescentes, y trabajen con las comunidades, con las familias, con los colegios, para que no se normalicen los malos tratos en la crianza, ni el uso de ningún tipo de castigo severo, ni humillante. Entonces, me pareció genial. Entonces me pareció genial arrancar por ahí porque es lindo darse cuenta al querer indagar de este tema y compartírtelo con información real, sin meternos con la creencia religiosa de cada quien. Que las comunidades religiosas hacen parte de ese conglomerado de asociaciones que comienzan a sumarse a la lucha contra este fenómeno, dándose cuenta que hay que cuidar, proteger, salvaguardar dos pilares fundamentales. ¿Sí? Uno, los derechos que tienen los niños, ¿sabes? Los derechos que tienen los adolescentes. Y dos, el respeto por la dignidad. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Sí? En el 2016 hicieron el acuerdo religioso para finalizar la violencia contra niños, en el 10º aniversario del Tratado de Kioto. Participó la organización Save the Children en el Corporal Punishment of Children. El documento es uno de los dos que te comparto aquí abajo, con el objetivo de crear más conciencia en las comunidades religiosas sobre el impacto de todas las formas de violencia contra niños. ¿Para qué? Para promover buenos ejemplos que puedan ayudar a los adultos a dejar de usar esos malos tratos con esos menores. ¿Sí? Entonces, me parece genial eso porque ahí nos damos cuenta, lo importante es que cada vez más grupos religiosos, políticos, etcétera, comunidades sociales, etcétera, comunidades educativas, se sumen a esta lucha, porque así cada día el mensaje va a poder ser difundido hacia más espacios. Independientemente de la religión que cada uno de nosotros tiene, o la creencia religiosa que tenga o que no tenga, pueden llegar a lo urbano y a lo rural
porque están en contacto con las comunidades, entonces qué importante tener eso en cuenta, ¿no? Y por eso entonces vamos a ver la clave número 2, y es el acuerdo multireligiones contra el castigo corporal en niños y adolescentes. Ya vamos a ver la clave número 2, que es el acuerdo multireligiones contra el castigo corporal en niños y adolescentes. ¿Listo? Entonces, aquí tengo los apuntes. Del documento que traslada la clave anterior, una de las reflexiones en las que quedaron es cómo se pueden usar las enseñanzas para contrarrestar los argumentos de personas que hacen mal uso de la religión para justificar el castigo corporal. Y crearon algunos pilares fundamentales, ¿sí? Que, digamos, no te los voy a compartir todos porque el espacio de hoy se nos extiende demasiado, pero te voy a compartir algunos. Primero, crear más conciencia sobre el impacto de todas las formas de violencia contra niños, niñas, adolescentes y trabajar por cambiar actitudes o prácticas que perpetúan la violencia en el hogar, en la familia, en el colegio, en la comunidad. No solo del castigo físico, sino también de la violencia emocional, violencia a nivel sexual. Segunda cosa, promover el niño como una persona que decíamos, sujeto de derechos, sujeto de dignidad, y usar los textos religiosos, cambiar el uso de los textos religiosos y comenzar a usarlos para dar buenos ejemplos de dejar el uso de violencia en el trato con la infancia, en el trato con la adolescencia, ¿sí? Y tercero, enseñarle a los hijos a entender las responsabilidades, ¿sí? Capacitando padres, maestros, líderes religiosos, adultos, en formas no violentas de disciplina que protejan de cualquier forma de maltrato, ¿sí? Comprender, a esta parte me encanta, porque hay una parte que dice que hay que abarcar todo el tema de la disciplina positiva no violenta, comprendiendo las necesidades y los derechos del niño que está en proceso de desarrollo, de cómo, digamos, aplicar una disciplina positiva sin uso de violencia, que sea empática, que brinde confianza, que sea amorosa, que pues en este canal hay mucha información de ese tema que te puede ser de utilidad. Entonces, básicamente eso me parece genial, porque ahí nos damos cuenta que no es como tal que X o Y religión promueva los malos tratos, ¿sabes? No. Y el objetivo de este video hoy no es eso, no es que te quedes con eso, sino el objetivo de que te des cuenta es cómo hay personas que malinterpretan o interpretan mal los textos religiosos para usar eso como un argumento para justificar los malos tratos con la infancia. Al dar buenos ejemplos desde los textos religiosos sobre el buen trato hacia la infancia, digamos que volteamos todo. Al promover el uso de una disciplina positiva, sin violencia, entendiendo las necesidades de esos hijos de acuerdo al momento de desarrollo en el que están, también tenemos una mirada más real y más consciente de el momento de vida en el que están. Porque a veces creemos que esos niños o esos adolescentes no hacen las cosas por querer manipular, por querer chantajear, por cualquiera de esas cosas. Y no, simplemente no saben o necesitan un adulto que los guíe, ¿sabes? Necesitan un adulto que los oriente. Y para eso es que este tipo de acuerdos ayudan, para promover un buen uso, una buena interpretación de los textos religiosos, dándonos cuenta que no hay nada que justifique el uso de castigos hacia la infancia, ni mucho menos hacia la adolescencia. Y al hacer esto que llegue a más personas, claramente nos damos cuenta que no es que el texto religioso esté mal, sino que hay personas que lo malinterpretan por justificar el querer seguir perpetuando los castigos. Importante tener eso en cuenta. ¿Sí?
Hay muchos espacios en los que te respondo dudas, opiniones diversas que hay alrededor del tema de los castigos, que aquí abajo, recuerdo, te comparto la serie Hablemos de Maltrato para que puedas profundizar sobre cada una de esas inquietudes. ¿Listo? Ahora, clave número 3 entonces. La diferencia entre disciplina y castigo. Y es algo que he hablado en varios espacios de esta serie, ¿no? Pero digamos hoy para cerrar, te quiero compartir el documento del 2015, Erradicando el Castigo Corporal de Niños y Adolescentes, manual para trabajar con comunidades religiosas, ¿no? Que es el segundo documento en PDF que te comparto aquí abajo en la descripción para que puedas leer y revisar a profundidad. Aquí vamos a tocar sobre algunos puntos. ¿Cuál es la relación entre la religión y el castigo corporal? Hay personas que malinterpretan los textos religiosos y hacen creer que el castigo corporal es, entre comillas, necesario para tener un buen comportamiento de los hijos. Y hemos ido desmitificando a lo largo de diferentes capítulos de esta serie el por qué eso no es cierto, ¿no? Y que supuestamente entonces se tiende a creer desde esa mirada errónea del castigo corporal como algo necesario para lograr un buen comportamiento de los hijos, desde esa mirada se tiende a creer que cierto grado de violencia entonces es aceptable. Y mira lo fuerte, porque eso es como si yo dijera que cierto grado de humillación por parte de mi pareja es aceptable y no. Ninguna persona debe andar humillando a su pareja, ningún niño debe ser objeto de castigo corporal simplemente para lograr que se porte bien, porque no va a funcionar y no es respetuoso. Eso solo va a perpetuar la cultura del irrespeto, ¿sí? Solo va a atentar contra esa educación no violenta que tanto desean promover los papás, pero claramente no pueden promoverlo solo. Es importante que se esté alineado desde los colegios, esté alineado desde las comunidades religiosas, se esté alineado desde los diferentes entornos sociales. Por eso es importante y por eso quería hacer este video. Textos y enseñanzas religiosas sobre niños y adolescentes y la no violencia. Entonces, te voy a compartir algunos. Cristianismo, por ejemplo, Mateo 7:12 dice, siempre trata a los demás como quieres que te traten, porque esta es la ley y los profetas. Mira lo que dice el humanismo. No hagas algo que no quisieras que te hicieran a ti. Y tristemente cuando caemos en castigos es lo que hacemos, ¿no? Mira lo que dice el hinduismo. Esta es la suma del deber. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Mahabharata 5 de 1517. Mira lo que dice el judaísmo. Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu vecino. Esto es toda la Torah. El resto es comentario. Y así hay muchos. Mira lo que dice Platón. Que haga yo a los demás como quiero que me lo hagan a mí. Y así hay de diferentes, del confucianismo, de la espiritualidad nativa, del sufismo, del sijismo, del shinto, jainismo, etcétera. ¿Y qué es importante de esto? Ahí nos damos cuenta que en realidad la violación de los derechos humanos es una lucha en la que se están sumando ahora también las comunidades religiosas desde aquí, como decían estos textos, 2015, 2016, desde esos años y estos últimos años recientes también. Y qué importante porque ahí se refuerzan todos los valores que promueven en sus respectivos textos religiosos, ¿no? Todos los valores universales de compasión, justicia, igualdad, no violencia, para trabajar juntos como los defensores de niños, de niñas, de adolescentes y ser todos agentes de cambio para que esta realidad cambie. Y por qué no creer que en algún momento eso va a ser el pasado. Hablar de castigos y cualquier malos tratos contra niños y contra adolescentes va a ser algo al pasado. Y qué bonito, y siento que es una realidad a la que podemos llegar ahora con las comunidades religiosas que se están uniendo, ¿no?
Y finalmente, como te decía, la diferencia entre disciplina y castigo. Mira que hay otra información que quiero compartirte acá. Espera. Abordando el mal uso o la mala interpretación de textos y de enseñanzas religiosas. El Antiguo Testamento, Proverbios del 3 al 24, dice: quien escatima la vara odia a su hijo, quien le tiene amor le castiga. Y que es importante, leyendo, y eso está en uno de los dos documentos que te comparto aquí abajo, está específicamente en el documento que se llama Erradicando Castigo Corporal de Niños, Niñas y Adolescentes, Manual para Trabajar con Comunidades Religiosas. En ese documento, digamos que ahí hablan de eso. Y ahí que dice, vara en hebreo significa shevet, que en español significa cetro. Y es la misma vara que usa el pastor. Ese bastón curvo signa autoridad para guiar ovejas. Y ahí dice, el pastor cuida ovejas. Un pastor que azota las ovejas no tendría rebaño. Mira qué importante esto, porque es una vara de pastor, por tanto, para guiar. Un pastor que azota las ovejas no tendrá rebaño. Las ovejas oirán del llamado del pastor. Hay personas que usan ese texto, te lo voy a repetir: quien escatima la vara odia a su hijo, quien le tiene amor le castiga. Creen que la vara a la que se refiere ahí Proverbios de 3 a 24 es una vara para lastimar. ¿Y qué es importante? Una vara para azotar en hebreo, ¿cómo se dice? Se dice munkar. Se dice diferente. Espérate, busco bien. Se dice, sí, si fuera una vara para azotar, el término en hebreo sería munkar. Y no, el término en hebreo al que se refiere ese texto de Proverbios 3 al 24 es shevet, la vara del pastor, la vara para guiar, la vara del pastor con la que cuida sus ovejas, con la que los guía. Y ahí nos damos cuenta, con esto quiero cerrar, que disciplinar es diferente a castigar. Disciplinar es guiar. ¿Cómo hace el pastor con sus ovejas? Con el shevet, con esa vara. Castigar es justificar cualquier trato severo para, al costo que sea, incluso haciendo sentir miedo a esos hijos, imponerles un control. Son dos cosas totalmente distintas. Disciplinar es guiar, castigar es controlar al costo que sea, incluso usando tratos severos. Entonces mira la diferencia y qué importante tener en cuenta. Recuerda esos dos documentos a partir de los cuales me basé en el espacio de hoy. Te los comparto aquí abajo. Comunidades religiosas se reunieron con el movimiento mundial que lucha contra el castigo físico corporal en niños y adolescentes, con UNICEF, con la organización Save the Children, entonces con Naciones Unidas. Entonces míralos, léelos, revísalos y vuelve y me cuentas aquí en comentarios qué opinas de toda esta información. ¿Ya habéis escuchado esta información? ¿No? Lo importante es tener una mirada totalmente respetuosa y crítica de este tema, para que nos demos cuenta que no hay ninguna justificación para los malos tratos. Las comunidades religiosas se están sumando a la lucha contra el castigo hacia niños, hacia adolescentes. La pregunta es, ¿por qué aún nos cuesta tanto sumarnos nosotros también? Reflexiónalo y cuéntame aquí abajo tus opiniones de todo lo que hablamos el día de hoy. ¿Qué te llevas de aprendizaje el día de hoy? Y finalmente, un momento. Ok. Finalmente hay algo muy importante que quiero compartirte el día de hoy. Y es que sé que esto no es suficiente, ¿no? A pesar de que esta serie tiene más de 80 capítulos,
Obviamente tenemos que ir más profundo. Simplemente esta es una aproximación superficial para que reflexiones de este tema y tengamos una mirada crítica sobre cualquiera que trate de malinterpretar cualquier texto religioso para argumentar que es válido cualquier uso de castigo. No, ya sabes por qué, lo vimos hoy en el espacio. Pero sé que tal vez te sigue costando, necesitas ir más profundo en esto, porque en realidad deseas poder reconocer y prevenir cualquier malos tratos en la crianza con tus hijos, ¿no? Es algo que tal vez te sigue costando. Y justamente por eso quiero invitarte a mi reto Adiós Maltrato, donde a través de 30 días y de ciertas actividades, ciertas reflexiones, ciertos aprendizajes, iremos trabajando cómo puedes reconocer, prevenir los malos tratos y lograr promover buenos tratos con tus hijos. Si sientes que tratar de hacer esto solo, sola, ha sido difícil, en ese reto ya no estarás solo. Te tomaré la mano e iremos juntos para que puedas decirle adiós al maltrato en la crianza de una vez y para siempre. Si deseas más información de esa, y conocer qué obtendrás al unirte al reto Adiós Maltrato, porque tengo muchas sorpresas para ti que deseas dar ese siguiente paso, ve al enlace que te comparto aquí abajo en la descripción, en comentarios, y nos vemos al otro lado dentro de Adiós Maltrato para reconocer y prevenir los malos tratos y poder promover los buenos tratos en la crianza con tus hijos. Eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Chao.